Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Yamilet Prestrueva. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 2301-2425. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho y actualmente estoy cursando el módulo de Juicio de Amparo 1 con la profesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Este video es respecto al reto 2 titulado La jurisprudencia, en donde se nos solicita o se nos exponen 3 casos prácticos donde nosotros tenemos que darle retroalimentación respondiendo unas preguntas. El caso práctico número 1 sería el siguiente. Esta sería la respuesta del caso número 1. Señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Mi respuesta sería la siguiente. En el caso número 1, el método de integración jurisprudencial utilizado para la creación de la tesis es la reiteración de criterios. Lo anterior se desprende del contenido del propio texto, en el cual se hace alusión expresa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede ejercer su facultad de atracción cuando se pretende integrar jurisprudencia por reiteración, particularmente cuando el problema jurídico planteado implica un análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales. Dicho método de integración consiste en la emisión de 5 ejecutorias en el mismo sentido, resueltas por la misma sala de la Suprema Corte, aprobadas por una mayoría de al menos 4 votos, sin ninguna en sentido contrario, con el fin de dotar de obligatoriedad al criterio sostenido conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, en su texto vigente al momento de emitirse la jurisprudencia. Pregunta número 2. Identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Mi respuesta sería, si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, relativo al número de votos requeridos para la aprobación de jurisprudencia por reiteración, cuando ésta es emitida por las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. El citado artículo 223 señala que, para que las ejecutorias pronunciadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyan jurisprudencia por reiteración, se requiere que lo resuelto en 5 sentencias no emitidas por otra en contrario sea aprobado por cuando menos 4 ministros. Y aquí tenemos el caso práctico número 2. En donde se pregunta, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia de la primera sala, jurisprudencia 93-2023, fuera sustituida por la jurisprudencia de la primera sala, jurisprudencia 78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi respuesta sería, la jurisprudencia de la primera sala, jurisprudencia 93-2013, emitida anteriormente por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue sustituida por la jurisprudencia de la primera sala, jurisprudencia 78-2018, derivado de una nueva reflexión judicial a partir de la resolución de la contradicción de tesis 97-2013 y 141-2018, en la que se replantearon los efectos jurídicos de la orden de citación a la audiencia inicial de imputación en el sistema penal acusatorio. Y aquí tenemos el caso número 3. La pregunta número 1 del caso 3 sería, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Mi respuesta sería, la jurisprudencia establecida en la tesis 145/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene carácter obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales del país, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente al momento de su emisión, así como los artículos 94, párrafo quinto y 192 de la propia Ley de Amparo. En particular, esta jurisprudencia es obligatoria para jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito,
tribunales unitarios de circuito, tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y por último, juzgados locales que conozcan de materias federales o constitucionales. Al haber sido emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aprobada por unanimidad de 10 votos, esta tesis jurisprudencial cumple con los requisitos formales de obligatoriedad y por tanto debe ser aplicada por todos los órganos jurisdiccionales al resolver casos similares. Por último, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del seminario judicial de la Federación fueron aplicadas las jurisprudencias. En el caso 1 es la primera jurisprudencia 102-2011, novena época del seminario judicial de la Federación, y la fecha de publicación septiembre de 2011. Caso 2, primera sala Jurisprudencia 78-2018, décima época del Seminario Judicial de la Federación, diciembre del 2018. Por último, caso 3, Jurisprudencia 145-2000, novena época del Seminario Judicial de la Federación, fecha de publicación, diciembre del 2000. Por último, la conclusión. La jurisprudencia, como fuente formal del derecho, representa una herramienta fundamental para garantizar la certeza jurídica, la interpretación uniforme de las normas y la protección efectiva de los derechos humanos. En el primer caso se destaca la relevancia de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo ejercicio permite integrar jurisprudencia sobre temas que implican el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Esta atribución no solo asegura la legalidad y la coherencia de la aplicación del derecho, sino también contribuye a fortalecer el principio de legitimación democrática al ofrecer claridad en la actuación de las autoridades. Por su parte, el segundo caso ejemplifica cómo la jurisprudencia permite establecer límites claros respecto a los actos de autoridad que pudieran coincidir con la esfera de derechos fundamentales, como lo es la libertad personal. En este contexto, es precisa que la mera citación de audiencia inicial en el sistema penal acusatorio no constituye un acto de autoridad susceptible de amparo, ya que no representa por sí misma una afectación directa a dicho derecho. Ambos criterios jurisprudenciales demuestran que la utilidad de la jurisprudencia va más allá de ser precedente obligatorio. Funciona como guía interpretativa para jueces y tribunales y como salvaguarda frente a posibles arbitrariedades. Así, la jurisprudencia fortalece el Estado de Derecho y garantiza que las decisiones judiciales se encuentren debidamente fundamentadas en principios constitucionales. Y bien, estas fueron las respuestas del caso número 1, 2 y 3. Agradezco muchísimo su atención, profesor y compañeros. Que tengan buen día.